Decía el presidente, ¿verdad?, que el Banco Central tenía una gran cantidad de reservas, que el dólar a 63, no había problema porque sí, tiene reservas para poder enfrentar cualquier situación. No es menos cierto, es cierto. Sin embargo, esa acumulación de reservas en base a endeudamiento es lo que Andy criticaba. Dice, sin embargo, hemos errado. Y muchas personas lo hemos criticado. Y esa política de zigzag del Banco Central, dice ese trabajo que hacía Andy, analiza, y lo compara con el Banco Central de Guatemala. El Departamento de Administración de Reservas es la tesorería del banco que tiene que invertir y manejar, pero recibe inversiones del gobierno, etcétera. Entonces, el alto precio de las reservas, error o estrategia calculada, dice el Listín Diario, el Caribe, que hace un análisis, pero un extracto del trabajo que escribió Andy. Lo importante es esto, mire, del 20 al 25, del 2020 al 25, en este gobierno, la República Dominicana ha emitido 15,000 millones de dólares en bonos, a diferencia de los préstamos del Banco Mundial y del BID, que están especializados para fabricar esto, para construir esta planta, para esta presa, etcétera. Los bonos tú los usas en lo que tú quieras, ¿verdad? Es tu garantía soberana. 15,000 millones en bonos soberanos, superando el margen de 14 años de deuda que había existente antes de este gobierno llegar, del 2000 al 20, superando la deuda emitida en 14 años. ¿Qué pasa? Que esos 15,000 millones terminaron como reservas depositadas en el Banco de Reservas, depósitos del gobierno en el Banco de Reserva. Al final, un promedio mensual de 4,795 millones de dólares depositado en Banco de Reserva. Y el Banco de Reserva, con ese dinero que hace, ¡fua!, va y lo lleva al Banco Central y lo pone a la tasa de política que se lo pague el Banco Central. 6 veces más que en años anteriores. Aquí hay dos cifras. 4,795 depositados entre el Banco de Reserva y el Banco Central es 6 veces más que todo lo que hubo en el gobierno de Danilo, en el gobierno de Leonel. 6 veces más. Pero además, 15,000 millones emitidos en deuda es el mayor margen en 14 años. O sea, hay récord en cuanto a eso. Tú me dices, bueno, tengo reservas, sí, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Una reserva en función de haber emitido 15,000 millones de dólares en bonos. Pues para salir a buscar prestado y guardarlo, eso no tiene magia. Yo voy al banco BHD y pido un préstamo de 2 millones y lo deposito en mi cuenta. El banco me cobra 15 y yo lo deposito en una cuenta que me paga 8. El negocio del capaperro. Dice Andy, lejos de representar eficiencia financiera, habría servido al Banco Central para acumular reservas, pero a un alto costo, intereses elevados, la tasa de política monetaria y una gestión poco rentable de esas reservas. O sea, que tampoco han sido invertidas adecuadas. Yo en una ocasión le dije, Clarisa de la Rocha, la vicegobernadora actual, y nosotros dos fuimos a hacer un curso de administración de reservas para altos ejecutivos de bancos centrales, antes de que se creara ese departamento de reservas, de administración de reserva en el Banco Central. O sea, debió haberse invertido en donde más rentabilidad diera. Dice, y él hace una comparación, dice, el Banco Central de Guatemala, con una política de menor endeudamiento, no endeudamiento, sino comprándole al sector exportador, a las remesas, al turismo, a la generación orgánica de divisas, un ingreso genuino, logró duplicar las reservas hasta 29,000 millones. Nosotros 14,000 tenemos de reserva. Fíjense ustedes, el Banco de Guatemala, sin tener que endeudarse con 15,000 millones, en 14 años, el más alto, para dejarlo depositado 6 veces más que en los años anteriores, tiene el doble que nosotros, 29,000 millones en reservas, sin tener que buscar una política de endeudamiento. Y además, Guatemala ha operado con un déficit de solo 1,8 del Producto Interno Bruto, cuando nosotros andamos en 3 y ahora con Magín a 3,47 para ver si dinamizamos la economía. Pero no solamente eso. Dice Andy, el error de sobreendeudamiento habría costado al país 695 millones de dólares, cortado al 31 de junio.
El Banco Central ha priorizado su rol de custodio de reserva por la estabilidad cambiaria y el aumento de la reserva a costa de una deuda costosa y frágil que está representando. Además, la rentabilidad del Banco de Guatemala es mucho más elevada que la que ha tenido el banco de nosotros en cuanto al rendimiento. El Banco de Inversiones de Guatemala le ha pagado entre 6 y 7%. O sea, es una política de alquimia, de Merlín, el mago, de magia, porque es gobernador, es uno de los políticos más finos de este país. Ellos que le respondieron a Andy y Andy le hizo este otro artículo y le demostró y le puso el ejemplo. Miren cómo se maneja un banco central, otro banco central parecidísimo al de nosotros, que ha acumulado el doble de reservas, 29,000 versus 14,000 de nosotros, sin tener que haber emitido 15,000 millones de dólares en bonos en 5 años. O sea, tú tienes 14,000 millones de dólares en reserva, pero no es una reserva orgánica, genuina, saludable. Ha sido a costa de endeudamiento. Y el endeudamiento, ¿usted sabe qué? Se paga. Vamos a una pausa.